por el supuesto doctor en Derecho, Javier Ávila. Ellos argumentan que no existimos. Ellos argumentan que se hicieron una serie de situaciones administrativas que obviamente para la comunidad universitaria de Unimos es un claro que los feministas no les interesa la educación. Amigas, amigos, nos encontramos en la Plaza de las Tres Culturas, celebrando, conmemorando más bien un año más de aquella masacre de 1968. Un 2 de octubre, como hoy, de hace 41 años, donde esta plancha se tiñó de rojo con sangre de los estudiantes y del pueblo en general que apoyaba ese movimiento. Díaz Ordaz mandó a sus fuerzas represivas a asesinar. Y aquí nos encontramos con Jorge Méndez Fomperosa. Él es uno de los sobrevivientes de aquel fatídico 2 de octubre del 68 y queremos que nos dé una explicación de lo que él vivió ese día, qué es lo que recuerda. Buenos días. Buenas tardes. Pues quiero decirles que para mí es bastante fuerte recordar lo que pasé hace 41 años, pero creo que es saludable y hay que tenerlo siempre presente porque eso es lo que me motiva a seguir en las luchas de rescate de este país, de las manos de los sistemas neoliberales, corruptos, represivos en los cuales vivimos. El 2 de octubre del 68, yo llegué por esta avenida de Eje Central aproximadamente a las 5 de la tarde y tomé un lugar, tal vez ha de haber sido por aquí, cuando estaban los oradores, ¿sí?, en el tercer piso de aquí del edificio, y nos indicaron que nos sentáramos, que iba a dar inicio el mitin. Empezamos a sentarnos. Justamente cuando nos acabábamos de sentar, aquí a un costado de la iglesia de Santiago Tlatelolco, cayó la primera luz de bengala. Enseguida cayó otra, en total fueron 4. En ese momento, pues todos los compañeros se levantaron y pues obviamente angustiados. Yo todavía tuve la calma de levantarme tranquilo, me dirigí hacia las escalinatas, alcancé a llegar todavía caminando hacia las escalinatas cuando empezó los primeros disparos. En ese momento mi primera intuición fue meterme justo ahí, lo que ahora ya se encuentra sellado, pero que ahí estaba antes abierto, esta entrada. Me metí hasta la parte del pasillo y ahí estaban los del batallón Olimpia, que los pudimos distinguir porque traían todos un guante blanco o un pañuelo blanco en la mano izquierda. Yo me quise meter, subir las escaleras, pero ahí con pistola me detuvieron. Me salí y me fui a meter, si no mal recuerdo, ha de haber sido este o aquel negocio. ¿Sí? Y recuerdo que entramos alrededor de 10 personas, más o menos, porque los soldados venían de acá y venían de la parte de acá. Y esto era un desastre, era un caos. Llegué y me tiré, ¿sí? Podemos revisar este lugar. Porque tienen puerta trasera, a no ser que ya los hayan modificado. Sí, debía haber sido uno de estos que tienen puerta en la parte de atrás. Sí, como podemos apreciar, este local tiene acceso de este lado y cruza, y tenemos allá la puerta trasera para ir hacia la otra Lo que parte. hicimos fue tirarnos al piso, ¿sí? Y ahí me acuerdo que había un paraguas grande de sol
¿sí? Y yo me metí detrás de ese paraguas. Pero la verdad, no podías porque veías que aquí afuera era un desastre. Y pudimos ver la puerta de atrás y nos salimos, ¿sí? Nos salimos y nos fuimos hacia esta parte. Éramos alrededor de, yo calculo, unos 10. Había incluso unos niños como de unos 12 años, unas señoras, obviamente la señora con su hijo, y ya está todo cerrado. Y tuvimos que... Anteriormente este estaba abierto entonces. Sí, todo esto comunicaba, ¿sí? Y estaban unas escaleras de aquel lado, estaban las escaleras, que es donde estaban los del batallón Olimpia. Y afuera estaba el ejército. Y los primeros disparos surgieron de aquí arriba, de este edificio, ¿sí? Y dispararon hacia abajo. Hacia la multitud. Sí, y eso fue con la idea de que hubiera un desconcierto, ¿sí? Y el ejército empezara a responder. Y empezó a responder el ejército hacia arriba, ¿sí? Y obviamente estos eran francotiradores porque está ya constatado y está documentado que desde en la mañana y desde el día anterior creo ya tenían ocupado un departamento, ¿sí? Y desde ahí fue donde hicieron los primeros disparos. Y esto fue para que se sacara a la luz pública que nosotros, los estudiantes en ese entonces, éramos los que habíamos provocado los primeros balazos, cuando nosotros no traíamos armas, ¿sí? No traíamos más que la fuerza de las manos y la conciencia clara. Entonces, de ese establecimiento que te dije, salimos. Sí, Salimos por aquí. Todo esto nos venimos caminando. Aquí dimos la vuelta. No estaba esto y nos fuimos pegados aquí a la pared. A la pared, pero íbamos prácticamente a gatas. Aquí todo este tramo. Cuando íbamos por aquí, nos salieron los soldados de allá, de esa entrada del edificio, y nos empezaron a disparar. Por eso es que tuvimos que irnos prácticamente reptando, ¿sí? Para protegernos. Llegamos hasta aquí, ¿sí? Y todos los árboles salieron de toda esta parte de aquí, de este edificio que es el Guanajuato. Nosotros dimos vuelta en este andén y logramos agazapar. Espero que exista en el espacio. Aquí fue donde nos quedamos, en este espacio, sí. Y nomás veíamos aquí todo esto, cómo rebotaban las balas, todas las paredes, vidrios y todo. Y aquí había jardín, había pastito. Y recuerdo que había una pareja que aquí se tiró, abrazados. Yo estaba recargado justo en la de aquí. Y como era de cristal, yo tenía el miedo que de allá se brincaran y que fuera yo el primero que me vieran. Y esto duró, no sé, para mí fue eterno. Cesaba y luego volvía otra vez con fuerza. Y esto lo hacían con la idea de que uno saliera, ¿sí? Algunos compañeros sí se salieron. Se confiaban de que ya había terminado todo, salían. Se salían. Y me decían, vámonos, y les dije, no, yo aquí me sacan con los tenis para adelante, yo de aquí no me muevo. Ya había unas señoras con sus hijos aquí. Cuando oímos los cascos de los sardos que entraron por este lado, cuando llegaron aquí, las señoras de inmediato se lanzaron contra ellos. Casi les besaron las botas ahí.
Y la verdad nosotros nos quedamos, digo, si ellas no logran nada, nosotros menos, ¿sí? Y les argumentaban que había niños que no dispararan. Y finalmente nos obligaron a salir con las manos en la nuca. Entonces empezamos a desfilar nuevamente. De regreso hacia... De regreso, por la parte de atrás, nos subieron al primer piso del edificio Chihuahua, que desgraciadamente ya está cerrado y no se puede entrar. Pero cuando íbamos subiendo las escaleras tenías que sostenerte de los barandales, porque aquello era, caminabas y entre que te resbalabas y se te pegaban los zapatos de por la sangre. La sangre ya cuajada. Las paredes estaban tapizadas, ¿sí? Embarradas, o sea, todo. Llegamos al pasillo, nos colocaron con las manos así en la pared. Nos revisaron, obviamente si hubiéramos traído un arma, pues le disparamos a los fulanos, ¿no? Y ahí nos tuvieron en ese, como, no sé, tal vez una media hora. Y de ahí nos obligaron otra vez a bajar, ¿sí? Por la puerta por la que yo iba a entrar. Por ahí salimos nuevamente a la plaza. Ajá. Cuando volvimos a salir a la plaza, era estado de guerra. Encontrabas zapatos, bolsas, y eso era lo menos. Lo peor es que había una cantidad de cuerpos, ¿sí? Pero no podíamos voltear, ¿sí? Nos llevaban así y salimos, y hacia la parte alta de la plancha ya los soldados estaban jalando los cuerpos y los acomodaron en una esquina de ahí de la plaza. Vamos. Pero si queríamos voltear nos daban con la culata. Entonces teníamos que ir acá y con lo que podías ver del rabillo del ojo Era lo que podías podíamos percibir nada más. Porque no podíamos. Porque lo vimos, ¿sí? Cómo golpearon a una compañera, ¿sí? Por suerte le dieron en el brazo y a otro compañero le dieron en la espalda. Y yo dije, a mí ni madres que me golpean. Entonces salimos. Y esa parte alta, ahí es donde iban acomodando los cuerpos. Y todo esto era un desastre, ¿sí? Salimos de ahí, nos llevaron por toda esa parte hasta aquí. Justamente debajo de esa escultura que está ahí en la pared. Aquí en toda esta zona nos acomodaron, pues todo esto. Sí. Yo llegué ese día y me tocó, recuerdo muy bien esto. Y empezó a llover, estaba ya lloviendo, yo traía manga corta, entre el nervio, el frío, yo estaba temblando. Y empezó a llegar gente, que seguían trayendo gente. Y empezaron a salir disparos nuevamente de allá. Entonces todos nos tiramos otra vez al piso. Y aquí al frente tenemos un cordón de soldados. Y los soldados disparaban para allá y los de allá disparaban para acá. Y nosotros estamos aquí sin podernos mover, ¿sí? Y esto ha de haber durado igual, no sé, más casi una hora, yo creo. Intermitente. Posteriormente, Este edificio Chihuahua entonces fue utilizado por las fuerzas del Batallón Olimpia como su sí, como punto de tiro, ataque, sí, punto de ataque. de ahí salieron los primeros disparos de los francos hacia abajo. De ahí nos levantaron y nos llevaron acá. Pero igual aquí nos traían con las manos. En la nuca igual. Sí. ¿Y como qué horas eran a ese momento? Serían como las 9 de la noche, yo creo. Gracias.
todo esto estaba lleno entre soldados, estudiantes, padres de familia, pueblo en general, o sea, era un caos, era un caos. Ahorita lo vemos muy tranquilo, pero esa noche fue muy caótico. Y obviamente para todos los que estábamos en esas condiciones, pues lo vimos peor. Sí. Ahora, esta reja no estaba, Este enrejado no existía. esto no existía. Y aquí nos metieron. Aquí nos tuvieron hasta las 5 de la mañana. El día siguiente. Sí. Y todo esto estaba acordonado por los sardos Soldados. que andaban con la fusca, así como esto que traigo aquí. ¿Sí? Y nosotros allá abajo. ¿Sí? Obviamente, pues todos temerosos de que en cualquier momento se les soltara un disparo, pero todo esto estaba lleno. En esa esquina de allá había una señora embarazada. Y en ese momento empezó a gritar y la metieron ahí a lo que era Relaciones Exteriores, y ahí parió la señora. Sí. O sea que ese niño nació justo el 2 de octubre. Cuando muchos morían, uno nacía. Y aquí nos tuvieron hasta las aproximadamente 5 de la mañana. Y luego ahí enfrente pararon los camiones, ahí en el paso de vehículos. Llegaron camiones en ese entonces había que eran los chatos, que les llamaban los chatos, de 40 centavos y de 50, unas vitrinas grandes. Y ahí nos fueron acomodando, pero nos sentaron de 3 en 3 y teníamos que ir recargado uno encima del otro. Íbamos 3, y aparte 2 sentados en el pasillo, y llevábamos un custodio, un sardo en la parte de atrás y uno en la parte de la puerta delantera. Y de ahí nos llevaron a Lecumberri. Llegando a Lecumberri, dijeron que ya estaba, que no había cupo, ¿sí? Casa llena. Y no nos bajaron, obviamente, de ahí nosotros nos mantuvieron en el autobús. Y de ahí nos condujeron hasta Santa Marta, Catitla. Y ahí llegaríamos amaneciendo. Ya estaba clareando, serían las 6 y cachito de la mañana. Y recuerdo muy bien que eran unas rejas enormes, ¿sí? Y que nada más abrieron las rejas, entraron los camiones, ¿sí? A un patio muy grande que hay ahí. Y hasta que entró el último camión, cerraron nuevamente las rejas y empezaron a bajarnos. Y de ahí nos formaron para empezar a tomar nuestros datos, y conforme nos iban registrando nos iban metiendo al penal, y ingresaríamos alrededor de las 8 de la mañana. Ya estábamos en una celda, bueno, eran secciones y cada sección tenía 10 celdas, ¿sí? Y en cada celda habíamos 10, o sea que por sección habíamos 100. 100 por sección. Incluso ahí con nosotros estaba un cura de aquí, de la iglesia de Santiago Tlatelolco. Yo creo que también lo acusaban de comunista. Y ese día llegamos, obviamente pues llegaron los médicos a revisarnos, porque todavía había compañeros que iban heridos, y los que requerían atención médica se los llevaron a la enfermería. Posteriormente nos sirvieron el desayuno, y lo recuerdo muy bien que era un caldo de pollo con patitas, pero las patitas estaban despellejadas, ¿sí? Y en el momento que vi cómo estaban desencarnadas esas patitas, no me lo pude comer porque lo relacioné con todos los cuerpos que acababa yo de ver unas horas antes. Y no, desde entonces tengo 41 años de no comer una pata de pollo, ¿sí? Y pues ahí nos tuvieron hasta el 20 de octubre. Nosotros llegamos allá el 3 de octubre como a las 7 de la mañana, y yo logré salir de ahí como el 20 de octubre. Lo recuerdo bien porque mi cumpleaños es el 22 y salí 2 días antes de mi cumpleaños. Como a los 3 días
llegaron médicos y nos dijeron que si queríamos que les avisaran a nuestros familiares dónde estábamos, y les dimos los nombres, y gracias a ellos en la casa pudieron saber dónde estaba yo, que estaba bien y que estaba en Santa Marta. Entonces vieron la manera de entrar en contacto conmigo. Posteriormente, como a los 8 días, llegaron los del Ministerio Público, y a eso de las 3 de la mañana más o menos empezaron a llamarnos a declarar, pero la zona donde nos tomaron la declaración eran los comedores del penal. Entonces había una secretaria por cada mesa, eran como 50 mesas. Entonces íbamos pasando uno por uno y nos hacían la prueba de la parafina, ¿sí? Que eran unas como gasas, ¿sí? Que las metían en unos tambos de parafina, ¿sí? Salía y te envolvían las manos, ¿sí? Estaba aquello ardiendo. Y teníamos que mantenernos ahí hasta que se secara, y después nos quitaban esto o los abrían con guantes para comprobar si habíamos disparado alguna arma de fuego, ¿sí? Pero incluso decían que con el hecho de haber tomado un casquillo podía salirte la prueba positiva, y con eso te podían inculpar de que habías disparado algún arma. Yo fui de los que nunca destruí mi credencial de estudiante, ¿sí? Conservé mi credencial de la vocacional número 6, que estaba yo en ese entonces, era estudiante de ahí, en el casco de Santo Tomás, y cuando me pidieron la identificación la mostré. Muchos compañeros se la tragaron, ¿sí? Le hicieron pedacitos, se la comieron o la tiraron, ¿no? Pero yo decía, si no tengo una credencial, ¿quién soy? ¿Sí? Y pues bueno, conservé mi credencial hasta que finalmente el día 20 de octubre, como a las 3 o 4 de la mañana, ¿sí? Llegaban y empezaron a nombrar a varios, y entre esos me nombraron a mí. Nos formaron, nos llevaron ante el director del penal. Igual nos habló el típico sermón de que niños mitoteros dejen de andar dando lata, dedíquense a estudiar, porque para ellos era lo único que podían hacer. Como que el estudiante no tiene la capacidad, ¿sí? De pensar y de darse cuenta de que este país está viniendo abajo. O se estaba viniendo y actualmente está pasando lo mismo. Pero ahora lo triste es que el estudiantado no lo veo que reaccione. Y yo les digo, hace 41 años éramos nosotros los que estábamos en la calle pidiendo, luchando, exigiendo libertades. Y parte de las libertades que existen hoy se lograron gracias a ese parteaguas de hace 41 años. Y gracias a mucha sangre que perdieron muchos estudiantes inocentes, niños, ¿sí? Como este, ¿sí? Este niño, ¿sí? Ese niño fue el ícono, ¿sí? En esa época salió en la revista ¿Por qué? Y era hijo de una señora que vendía sopes, ¿sí? Un niño de 12 años, ¿sí? Esos fueron los que pagaron y que ahora tenemos y que podemos disfrutar de libertades. Y lo triste es que ahora nadie se ocupa de realmente luchar por este país, que este país lo vale, ¿sí? Y bueno, me tocó salir como a las 3 de la mañana, y la sorpresa es que cuando llegamos a la puerta del penal, la parte de afuera estaba atascada, o sea, pero parecía manifestación. Estaba llena a esas horas de la madrugada de familiares que andaban buscando a sus hijos, ¿no? Y entre esos estaba mi mamá, mi papá también. Y me pudo mucho ver haberle causado ese dolor tan fuerte a mi madre, porque ella ya me hacía muerto, ¿sí? 3 días sin saber de mí. Me buscó mi hermano en forenses, en delegaciones, en las cruces, hospitales, acompañado de un amigo, lo sé por el amigo que me lo cuenta, que cuando abría una gaveta deseaba encontrarme, pero no. Esa es parte de la culpa que sí cargo, ¿sí? Pero por otro lado siento que era lo que había que hacer en ese momento, ¿sí?
Mi hermano todavía no lo logra entender y me dice que deje de andar de mitotero. Pero hay que luchar por este país, ¿sí? Se lo están acabando y no hacemos nada, ¿sí? Nos están ahogando, ¿sí? ¿Y quiénes se enriquecen? Unas cuantas familias cuando empobrecen a millones de mexicanos. Y yo no estoy dispuesto a seguirme quedando cruzado de brazos, ¿sí? Nos ha tocado represión, sí, no es la primera vez, o sea, ya han sido muchos años de lucha, ¿sí? Y no me canso de seguir en esta lucha. Y me he de morir al pie, ¿sí? Y que Dios me permita ver algo, ¿sí? Y si no, no importa, ¿sí? No quiero pasar gris en este mundo, ¿sí? Creo que tengo que hacer lo que todo ciudadano tiene que hacer, defender su patria. Pero hay que tener una identidad para poderlo hacer, ¿sí? Desgraciadamente los medios de comunicación nos tienen secuestrados también. Prostituidos. Totalmente, ¿sí? Entonces tenemos que despertar, concientizar a la gente. No nada más el 2 de octubre, el 2 de octubre es todo el año, ¿sí? Todos los años son 2 de octubre, ¿sí? Y hay que conmemorarlo y hay que festejarlo, no festejarlo, conmemorarlo, pero con respeto, ¿sí? O sea, no con vandalismo, ¿sí? Como el año pasado que lanzaron petardos en el Zócalo. O sea, yo los quisiera ver a esos 5 minutos aquí hace 40 o 41 años. A ver si actuaban de esa manera, ¿sí? Que hubieran visto esta cantidad de gente que estaba muerta. Álvaro, era una cosa espantosa, carajo. Los tanques aquí. O sea, ¿qué es esto? ¿Dónde vivimos? ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Sí? Que el 12 de octubre se llevaron a cabo las Olimpiadas. Y nosotros en la cárcel. Y yo esperaba, decía, después de lo que pasó, algo tienen que hacer. Nada. Las Olimpiadas siguieron adelante, ¿sí? Ese fue el precio de las Olimpiadas. Porque tenía que haber paz en el país sede, paz total en el país sede, por lo menos 10 días antes de que se iniciaran los Juegos Olímpicos, según el reglamento del Comité Olímpico Internacional. Justamente si el 2 de octubre no se acababa esto, las Olimpiadas no se llevaban a cabo. Y las órdenes de Díaz Ordaz y toda su ralea era disparar a todo lo que se moviera. Esa era la consigna, ¿sí? Entonces, en un momento dado tenías que hacerte el muerto, ¿sí? Yo tuve la suerte de haber podido correr hacia atrás y haberme... Si no, yo no esperaba salir vivo. Al principio era mucho temor, pero es increíble cómo la mente reacciona y después ese temor se convirtió en resignación. Y yo decía, hasta aquí llegué, ¿sí? Yo nada más le pedí a Dios que cuidara a mi madre, ¿sí? Porque yo ya finalmente, ¿qué? ¿Sí? Tuve la suerte y la fortuna que Dios me protegió, ¿sí? Y pude salir. Pero ¿cuántos no lograron hacerlo? ¿Sí? Entonces, este 2 de octubre hay que seguirlo recordando con mucho, mucho respeto. Los que estamos aquí podemos seguir luchando. ¿Por qué? Por la memoria de los que se fueron, ¿sí? Y no se lo deseo a nadie, se los juro, ¿sí? Esas horas que vivimos aquí, no se las deseo a nadie, porque éramos ratones, ¿sí? Y andaban en cacería y no respetaban a nadie. Mujeres embarazadas, les digo, aquí estaba la mujer gritando que estaba pariendo, la tuvieron que meter ahí, ¿sí? Y los sardos aquí les valía madres, ¿sí? Y a nosotros nos tenían aquí como ratones y teníamos que bajar la cabeza. ¿Qué hacíamos? ¿Sí? Caer en manos de ellos. Sí, pues completamente indefensos. Totalmente, hasta que terminamos en el penal, ¿sí? Y yo iba a cumplir 17 años. Y yo no debía haber caído en una penitenciaría como la de Santa Marta Catitla, porque era anticonstitucional y sigue siendo anticonstitucional. Y aún así les valí un sorbete. Y estuve 20 días en una cárcel, ¿sí? Cumplí los 17 años 2 días después de haber salido.
les importó. Entonces no tenemos garantías, no las teníamos y no las seguimos teniendo ahora. Sí, lo más lamentable es que los jóvenes de hoy no tienen secuestrada la razón, no tienen ideología, están transculturizados por los medios, les meten pura basura Después de y la la generación aceptan. del Ciola de nosotros, Ujú. 10 de junio de 1971, que Igual. fue otra matanza. Y yo estuve ahí, igual que él estuvo aquí, yo estuve ahí. Yo estuve también en el 71, incluso, me gustaría que un día fuéramos al metro normal En San Cosme. y en las fotos, sí, ahí me ves, afuera de lo que antes era el Cine Cosmos. Ahí estoy paradito, sí. Ese día me tuve que meter a la normal cuando nos abrieron, sí. En las callecitas antes de llegar a San Cosme nos empezaron a abrir y yo me metí a la normal, sí, y me fui hasta el campo de la normal. Pero cuando vi que no había salida, dije yo no me puedo quedar aquí, porque tenía yo el antecedente, sí, de que yo había estado en la cárcel. A mí me ficharon, me fotografiaron de pies, de cabeza, de todo. Toqué el piano, todo, sí. Entonces me volví a salir, sí. Un compañero ya estaba yo en ciencias biológicas en ese entonces. Y un compañero entró sangrando y me dijo, no salgas, pero yo no podía quedarme ahí. Y me salí a la calle. Y aquello era también un caos, que el compañero lo pudo constatar. Sí. Me metí a un edificio de enfrente, me fui hasta la azotea y me fui brincando por las azoteas para irme hacia medicina, hasta donde pude llegar. Y de ahí me volví a salir y me pude salir así, zigzagueando por maestro, creo que se llama maestro rural, que sale al metro Colegio Militar. Por ahí fue donde pude yo salir. Incluso una compañera me encontró y me dice, ¿qué te pasa, compañero? Pero yo iba En estado de con shock, un prácticamente. shock, ¿sí? Le dije, no seas pendeja y corre, ¿sí? Y la agarré de la mano y la jalé. Pero cuando íbamos llegando, no sé, como a 20 metros de la avenida de San Cosme, pues estaba todo el cerco policíaco. Entonces en ese momento me paré y le dije, tranquila, y vamos a salir caminando, ¿sí? Entonces a controlar la respiración, a mantenerlos tranquilos y tener que pasar entre ellos, ¿sí? Para poder salir de ahí. Yo tenía mi coche ahí sobre San Cosme. Y cuando llegué y abrí el coche, pues abrí la puerta y se me llenó, ¿sí? Íbamos así encima, yo metí a todos los que cupieron ahí y los saqué hacia Tacuba. Me acuerdo que fue el jueves de Corpus, santo de mi hermano, santo de mi hermano Manuel. Y fue como pude librarla de ahí, pero cuando me salí, primero nos fuimos al Cine Cosmos, ¿sí? Y de ahí fue donde ya nos regresamos para todo el desastre aquel. Entonces, realmente han sido sistemas castrantes en el país y insisto, no difiere mucho de lo que tenemos actualmente, ¿sí? Ahorita con lo de la influenza simplemente aprobaron una reforma judicial en la que cualquiera puede meterse a tu casa con una bata blanca. Y estamos viendo que las vacunas están contaminadas con virus H5N1 vivos para sembrarte una influenza. Y están obligando a todos a través de la OMS a nivel mundial a que se vacunen. Y el que no se vacune va a ser un delincuente. Entonces por eso aprobaron esa reforma, para meterse a tu casa y llevarte como delincuente a que te vacunes, ¿sí? Cuando vienen las vacunas contaminadas con gonadotrofina coriónica para hacer a las niñas estériles, cuando traen nanochips, ya para que te tengan rastreado por satélite, que vienen contaminadas con VIH, que vienen contaminadas con virus BS40 y vienen contaminadas con H5N1. Y a los sanos realmente los enferman. Por eso lo que quieren es sembrar una pandemia. ¿Para qué? Para rescatar a las empresas farmacéuticas y diezmar la población Es un mundial. negociazo mundial. Sí. Quieren que la población disminuya a lo más posible. Y eso viene del grupo de Estados Unidos. Y el que está arriba de todo esto es Rockefeller, porque quieren utilizar los recursos naturales, sobre todo de América Latina. Para Por su eso beneficio lanzaron el virus aquí, el de hace poco, que es un virus hecho en laboratorio. Sí, no es ¿sí? natural. Entonces, que no nos vengan ahora con que ya viene el rebote de la nueva influenza, ¿sí? Esto ya es una
agenda de Estados Unidos, de la OMS y de todas las multinacionales. Porque ya en España salió un decreto real en que todos se tienen que vacunar. Y otra cosa importantísima, que tanto en México, ¿sí?, como en España, por lo menos, donde tengo conocimiento, los que fabriquen cualquier medicamento, vacuna o lo que sea, sin pruebas previas de que es inocuo y le llega a causar problemas a la población, quedan eximidos. Los exoneran. O sea, no hay ninguna responsabilidad si están produciendo algún producto que veneno atente en contra de la salud del pueblo, ¿sí? Entonces, eso es un genocidio. Sí. Sí. Entonces, yo invito a toda la población a que no se vacune, que seamos reticentes en vacunarnos. Gracias. ¿Por qué? Pues porque nos quieren acabar con nosotros. Mejor que nos pongan, que nos formen y que nos disparen. Punto, sale más barato. ¿Sí? Y más rápido. Y más rápido. Pero que no hagan eso. Y sin tanto sufrimiento de la gente. Con los niños. ¿Qué están haciendo? 68, ¿no? Mejor Lo que mismo. nos quiten en Aquí varias y ya. plazas. Y que nos suelten gas, punto. Sí. Un campo nazi, un holocausto nazi, punto. Acabamos con todos los mexicanos. Porque quieren al país, pero sin mexicanos. ¿Sí? Sí, solo quieren sus recursos, nada más. Es patrimonio cultural. Si ustedes desean alguna, se puede 10 metros de límite. Ah. Hacia el exterior pueden realizar sus tomas. Pero Ah, ok. Mire, es yo lo entiendo. ¿sí? Sí. Lo único es que esto es excepcional. Hace 41 años, estas son zonas arqueológicas Intocables. intocables y aquí no estuvo. ¿sí? Entonces estamos haciendo justamente, ¿qué pasó hace 41 años? Vienen de un medio. De tres medios alternativos. ¿sí? Entonces, simplemente es recordar que tampoco estaba permitido haber matado gente y lo hicieron. Yo nada más agrego De una que las manera. leyes estúpidas las obedecen los estúpidos. Él no lo creo así y yo tampoco. Sí, pero no es falta de respeto a usted, No, compañera, es ¿sí? nada más. Sí, no es falta de Simplemente respeto a estamos, ustedes. haciendo- Usted bien sabe a quién es. Ay, Sí, sobre los que lo hacen quién las es. leyes, no a ti. Miren, para concluir, yo nomás quisiera leerles algo. ¿Cuál es su nombre, perdón? Álvaro. A secas, porque no tenemos madre. Algo que escribió Rosario Castellanos, sí, de Oiga, nada, bien, que se llama tengan conciencia. Memorial de Tlatelolco. Y tiene mucha razón, como lo escribió, y dice así: la oscuridad engendra la violencia, y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto relámpago. Y a esa luz breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan? Los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto. ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa. Ningún anuncio intercalado ni un minuto de silencio en el banquete. Porque no se interrumpió el banquete. No busques lo que no hay. Huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Mas que aquí toco una llaga, y es mi memoria. Duele, luego es verdad. Sangre con sangre, y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca. Sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Lo dijo muy bien Rosario Castellanos. Sí. Compañeros, buenas tardes. La verdad es que escucho a los que me antecedieron, a los compañeros, y la verdad no puedo quedar callado. A mí también me tocó estar aquí,
ese día trágico, ese 2 de octubre. Yo era estudiante de la Vocacional 6 del Instituto Politécnico Nacional. Tenía yo escasamente 16 años. En octubre 22 cumplía los 17. Llegué, participé en ese movimiento desde el 26 de julio. Todas las represiones, al igual que el compañero, los compañeros, nosotros en la escuela teníamos nuestras brigadas y hacíamos los mítines relámpago allá por Azcapotzalco. Conseguíamos camiones, hacíamos el boteo, el volanteo, la información, pero también teníamos el balaceo, la represión del ejército, de los granaderos, pero aún así resistíamos, y resistimos hasta el 2 de octubre. Yo llegué alrededor de las 5 y fracción, me coloqué como en el primer tercio de esta plaza, justo cuando el helicóptero empieza a rondar y tira las luces de bengala. Los compañeros empiezan a alarmar, incluso nos gritan, es una provocación. Nos acababan de invitar a que nos sentáramos. Yo me acababa de sentar en la plaza. Todavía alcancé de llegar a las escalinatas caminando sin necesidad de correr. Porque pensé, dije, bueno, ¿creen que esto va a explotar? O sea, no tenía yo idea de que esas bengalas las han utilizado para marcar las zonas de ataque. Voy bajando las escaleras cuando se suelta la balacera. Obviamente se inició aquí, del edificio Chihuahua. Yo quise meterme, atravesar el edificio, pero ya estaba todo el batallón Olimpia. Lo que hice fue meterme en uno de los negocios que están aquí, no recuerdo si es la cocina o el que sigue, y nos tiramos al piso. Y veíamos la oleada, cómo se movía en la plaza. Era una cosa espantosa. Y aparte, ese sonido entre metralletas, es una cosa que no puedo describir. Logramos salir por la parte de atrás y nos agazapamos en una construcción que hay detrás del edificio Chihuahua. Allí estuvimos hasta que llegaron los soldados. Había niños con nosotros, había señoras, que creo que fueron nuestros ángeles, porque gracias a que estas señoras, cuando llegaron el ejército, porque oíamos los cascos de las botas, ¿sí? Las señoras se lanzaron a las botas de ellos, casi les besaban las botas, pidiéndoles que no fueran a disparar, porque estaban los niños. Nos pidieron igual que saliéramos con las manos en la nuca y nos llevaron al primer piso del edificio Chihuahua. Aquello era un río de sangre. Las paredes estaban embarradas. Nos pusieron con las manos sobre la pared. De ahí nos sacaron y empezaron a limpiar la plaza. Lo mismo, nos llevaban en fila india y nos pusieron a un costado de aquí de la iglesia, en esa zona amarilla. Y nos impidieron, nos prohibieron que volteáramos, ¿sí? Y aquel que volteara o intentara voltear le daban con la culata. Pero con el rabillo del ojo alcanzábamos a ver que en esta zona de aquí, en la esquina, estaban acomodando así, aventando a todos los muertos, como si fueran bisteces. Y conforme pasábamos a través de la plaza, era una zona de guerra. Bolsas, zapatos, o sea, utensilios, pero eso era lo de menos, sino los cuerpos que había, de compañeros que no sabíamos ni quiénes estaban vivos, de los que habíamos venido juntos. Nos tuvieron ahí y hubo una segunda refriega. Ya en esa parte nosotros estábamos pegados en la pared, nos tiramos al piso y en la parte del frente se colocó todo un cinturón de soldados y disparaban de allá para acá y de aquí para allá. Posteriormente nos llevaron a la parte de atrás y nos tuvieron allá en las ruinas hasta las 5 de la mañana. Igual que a los compañeros, a mí me tocó estar en Santa Marta, Catitla. Llegamos ahí amaneciendo alrededor de las 6 de la mañana y de ahí yo pude salir hasta 20 días después. Al tercer día los médicos que nos fueron a revisar nos pidieron los teléfonos y fue como mi familia supo que aún estaba yo vivo, porque ellos presumían que ya no estaba yo aquí. Y la verdad, siento la necesidad de comentarles esto y sobre todo a los jóvenes, a los compañeros estudiantes, que tienen que seguir en la lucha de rescatar este país.
Ese 68 fue un parteaguas para tener ahora las libertades que tenemos, las garantías que tenemos, y no podemos perderlas. Y yo invito a todos los estudiantes que vuelvan a levantar la voz, que salgan a las calles. Hace 41 años los estudiantes estábamos en las calles y ahora los estudiantes están dormidos. Pero no los culpo a ellos tanto, sino a los medios masivos de comunicación. Yo siempre les digo, apaguen la televisión y prendan un libro. Creo que es el mejor consejo para todos en este país. México lo vale. Y como dijo el compañero, si volvieran a hacer, volvería yo a participar en este movimiento del 2 de octubre. Gracias, compañero. Reunidos aquí en esta plaza, iban a recibir el ataque del ejército encubierto, el batallón Olimpia, el ejército con uniforme, los 3 batallones que venían a rodear. Ninguno de los estudiantes estaba armado, iba a recibir las balas asesinas de un régimen autoritario. Son las 6:10. Levantemos la mano con la B de la victoria. 2 de octubre no se olvida. 2 de octubre.